Hola, 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 mis amigos, mis hermanos, querida familia, desde la provincia de San Juan. Una cita con el pastor, el Roe Raúl Cajas, para compartir, claro, lo más importante, lo mejor que nos puede suceder, la palabra del Señor. En ella encontramos salida, la solución, en ella encontramos la sanidad, la medicina que nuestro cuerpo necesita. Eso dice la Escritura. Desde aquí, desde la provincia de San Juan, el departamento es Rivadavia, para seguir desarrollando este recorrido, este estudio panorámico del libro de Mateo. Mateo, y hoy el capítulo 21. Hay una totalidad de 28. 28 son los capítulos del libro de Mateo. Hoy capítulo 21, una entrada triunfal vamos a compartir del Mesías Yeshua. Vas a encontrar letras rojas, bueno, es palabra justamente de Cristo, del Mesías. Vamos a ver cómo limpia el templo. Hay un título, vamos a compartir Reina Valera o tal vez la Nueva Versión Internacional. Cómo maldice la iglesia también, y una parábola acerca de los dos hijos. Sin mucho preámbulos, te voy a invitar a que te suscribas a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas. Dale me gusta, suscríbete, toca la campanita para que puedas recibir una notificación cada oportunidad que tenemos de subir una enseñanza, un video a la plataforma de YouTube. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada. Así que vamos a la Torá, vamos a la Biblia, la palabra del Señor, Mateo capítulo 21, vamos a compartir en esta tarde. Estoy corrigiendo que todo esté en óptimas condiciones, todo está bien. Así que entrada triunfal, dice la Nueva Versión. Voy a leer, voy a compartir en esta tarde la Nueva Versión Internacional 1999. Entrada triunfal, dice el título aquí. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, Betfagé es casa de higos, significa. Bet es casa, Fagé, casa de higos. Cuando llegaron a este lugar, claro, un fruto de la higuera. A la higuera se la relaciona ¿con qué? Con Israel. Entonces, fíjate, todo lo que está en la Escritura, todo tiene que ver con todo. Así que esto es casa de higos y está relacionado justamente a Israel. A ver, dame un segundo que estoy corrigiendo que todo esté bien. Ahí está. Y dice, cuando llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Yeshua envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea, dice, que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán, dice, una burra atada y un burrito con ella. Esta otra versión dice un pollino de asna, un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. Esto ya estaba profetizado. En un burrito, dice, y cría de una bestia de carga. En un pollino de asna, dice Reina Valera. Y los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Yeshua. Vemos que el maestro, el Mesías, Yeshua, abro un paréntesis, todo lo que él ha hecho, todo lo que hizo es en obediencia. Se está moviendo bajo la obediencia, porque dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero por esa actitud el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Mire lo que provoca la obediencia. Por eso nos conviene ser obediente. Yo lo cuento, lo transmito y muchas veces lo comparto, claro, y digo que a veces no entiendo. A veces no entiendo todas las cosas, la palabra del Señor. Hay muchas cosas, los mandamientos, las instrucciones, porque en sí la Biblia es un conjunto de instrucciones. Pero ¿qué es lo que trato de esforzarme para
cumplirlo y para ser obediente. Ya la tengo a María, se está conectando. Buenas tardes, pastores, me dice, atenta a oír la poderosa palabra del eterno Dios, bendiga su vida. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo a los distintos hermanos a lo largo y ancho de todo el país. Perdón. Y de otros lugares también, de otros países que envían saludos en distintas redes. Desde aquí un abrazo grande, muchísimas gracias por apoyarnos, por alentarnos con su mensaje, con sus palabras. Bueno, él se movió en obediencia. La obediencia, aunque no entiendas, aunque no comprendas todas las cosas, al Señor no le importa que le entiendas tanto, sino que le obedezcas como un hijo obediente. Ahí es cuando los cielos se abren y es ahí cuando viene la lluvia temprana, la lluvia tardía, cuando la tierra comienza a fructificar, comienza a dar sus frutos, cuando hay obediencia. El capítulo 28 de Deuteronomio, la primera parte, se divide en dos. La primera es la consecuencia de la obediencia. Las bendiciones, dice Reina Valera, por la obediencia. Y en el mismo capítulo vas a encontrar un poco más extenso versículos que te hablan a consecuencias por la desobediencia. Bueno, llevaron la burra, estoy en Mateo capítulo 21, versículo 7, llevaron, dice, la burra y el burrito, y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó el Mesías. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que estaba profetizado, lo que estaba hablado ya muchos años antes por los profetas. Había mucha gente, dice, que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Mire, esta es la entrada triunfal. Así la vas a encontrar en Reina Valera. Entrada triunfal del Mesías Yeshua, el rey de Israel, montado en un pollino de asna. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mire qué proclamación, qué impresionante. Cuando Yeshua entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Yeshua de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Abro paréntesis. Entrada triunfal a Jerusalén. Ya estaba profetizada que el rey tenía que entrar cuando venía, después de las guerras que eran libradas, siempre cuando venía, claro, en son de paz. Vamos a hablarlo así, de esta manera, en Shalom, después de la guerra, entraba montado en un burro, en un pollino de asna. Era una señal de paz. Ahí está el príncipe de paz, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como lo conocemos, el Cordero de Dios. Y sabe, el Cordero sobre un burro, porque eso lo hemos visto, por ejemplo, en la Torá, se habla en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de Moisés, que el burro, claro, era el primogénito de los burros, tenía que ser sacrificado, descogotado sería, pero claro, solamente se podía hacer expiación, perdonarle la vida a ese burro, al primogénito, con un cordero, con la entrega de un cordero. Bueno, ahí hay muchísima información en este acontecimiento, pero qué es interesante saber que la gente estaba proclamando al rey de los judíos, a Yeshua HaMashiach, aunque muchos se opusieron, muchos no los recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino a lo suyo, en minúscula primero, a lo suyo vino y los suyos, en plural, no lo recibieron. Mas, sigue diciendo Juan capítulo 1, versículo 12, a quienes creyeron, a quienes lo recibieron, les dio el privilegio, la potestad de ser hechos, otra versión dice ser llamados, le dio la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios, no nacidos por voluntad de padre y madre, ni de voluntad de hombre, ni de sangre, ni de carne, sino engendrados, por Dios. Así dice la palabra del Señor. Bueno,
Decía la gente, Hosíana. Hosíana es la palabra que nosotros encontramos comúnmente como Osana, Osana. La palabra hebrea es una palabra compuesta, Osía, que está relacionado al profeta Oseas. Oseas, el profeta Osía, es la palabra hebrea que define Oseas, que significa salva. También está relacionado a salvación. Entonces, ¿qué gritaba la gente? Hosíana. Na es hoy. Sálvanos hoy. Sálvanos hoy. Era el clamor, el grito de la gente. Arrojaban hojas de palmeras, hojas de olivos, porque ya está cerca. Los acontecimientos se están precipitando a los últimos acontecimientos de Cristo, el Mesías en la tierra. Está cumpliendo, está obedeciendo a la palabra del Señor, a los profetas, lo que estaba establecido en la palabra. Hosíana, Hosíana, al Hijo de David, sálvanos hoy, sálvanos, dice el Hijo de David. Sabían que la descendencia de David iba a venir el Mesías Yeshua. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Yeshua entró en Jerusalén, dice, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Este es el profeta Yeshua de Nazaret, de Galilea, contestaba la gente. Jesús entró, Yeshua entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. ¿En dónde? En el templo. En el templo realizaban distintas actividades económicas, financieras, en el templo justamente. Escuche lo que pasó. Yeshua entró en el templo y echó de allí a todos, los echó literalmente, a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban, de los cambistas, los que cambiaban dinero, y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, ahí destacó, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Por eso en ningún lugar de la Escritura veo que se abolió la ley o los profetas, no, porque él constantemente está citando el Tanaj, el Antiguo Testamento, como se lo conoce comúnmente, el Pentateuco, los profetas, los escritos de Salomón. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Voy a abrir un paréntesis aquí. Resulta que en el tiempo de Cristo, el Mesías, todos los acontecimientos, los relatos, debemos interpretarlos bajo un... Gaby, te saludo, bienvenido, querido Gaby Cabrera de Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, me dice, bendiciones, pastor. Un abrazo grande, Gaby, para toda la familia, para Nati, la familia, la familia establecida, hermanos queridos, en Paso del Rey, provincia de Buenos Aires, desde San Juan. Un abrazo grande, querido Gaby. Muchísimas gracias por cada mensaje y por cada saludo y por estar ahí. Bueno, ¿qué es lo que había sucedido? Decía que había que leer el texto en el contexto bíblico que estamos desarrollando, estudiando, la situación económica del tiempo, financiera, lo político, lo social, siempre. No nos sirve de nada tomar alguna parte de aquí, otro poquito de allá, un poquito de esto para formar un sermón, una enseñanza. No, tenemos que estudiar la Escritura en el contexto sin salirnos de él, porque si no se convierte, un dicho muy popular, se convierte en un pretexto. Bueno, los religiosos de la época, hemos visto varias oposición contra Cristo, el Mesías. Se le oponían y le trataban de tentar y ponerle tropiezo. Bueno, estaba bien que pusieran esas ferias, vamos a decir, ese mercado, ese centro comercial, pero en aledaños al templo, no en el mismo templo. La situación se había desbordado porque el gobierno en ese tiempo
que estaba de turno, los romanos, habían establecido sacerdotes, mire, a dedo, así, cualquiera, cuando el Señor había establecido el orden de dónde vendrían los sacerdotes, los levitas, el sumo sacerdote, ya estaba establecido. De las 12 tribus, una sola iba a ser destinada al servicio, al trabajo, al ministerio sacerdotal. Los levitas, sí, los levitas. De ahí viene Aarón, el sumo sacerdote, el primero, sus hijos sacerdotes y los levitas, quienes van a ministrar en las cosas sagradas. Bueno, los romanos, el imperio romano puso así cualquier sumo sacerdote a quien ellos les parecía, y se comenzó a hacer un negocio. Ahí lo vemos, en el templo mismo. Vendiendo palomas, cambiando monedas, los cambistas. ¿Por qué? Porque venía muchísima gente, acudía al templo a pagar sus promesas, los votos que habían hecho, a traer sus ofrendas, sus diezmos, y a veces traían en otra moneda extranjera. Y bueno, ahí estaban los cambistas para cambiar, pero habían negocios, a veces aparecía la avaricia, la codicia, bueno, muchísimas cosas que no estaban establecidas por la Torá. Y se estaban justamente en el santuario, en el mismo templo, vendiendo y promocionando sus productos. Entonces el Mesías se enojó con ellos. Dice que se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosíana, Hosíana, al hijo de David, se indignaron. ¿No le gustó? Se indignaron, dice esta versión. ¿Oyes lo que esos están gritando?, protestaron. Claro que sí, respondió Yeshua. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho, de los que se amamantan, has puesto la perfecta alabanza? Has perfeccionado, dice otra versión, has perfeccionado la alabanza en los niños. En lo inocente hemos visto en otros relatos cómo el Mesías, cuando los discípulos preguntaban cuál iba a ser el mayor en el reino de los cielos, él trajo un niño y lo puso en el medio y dijo: quien no se vuelve como un niño no tiene parte, no tiene lugar en el reino de los cielos. Entonces, cita otro texto, otro relato diciendo: la alabanza es perfeccionada en los niños, la adoración, la inocencia. El niño cree lo que recibe. Lo voy a saludar a mi querido hermano Sergio Caja, entrenamiento, me dice terminado y conectado a la instrucción. Bendiciones, siervo. Un abrazo grande a mi querido hermano Johnny Caja. Ahí terminó el entrenamiento futbolístico y dice: bueno, ahora sí, a escuchar palabra del Señor. Bueno, son cositas que habla la Escritura de el que no se vuelve como un niño, bueno, no tiene muchas probabilidades de entrar en el reino de los cielos. Yeshua maldice la higuera. La higuera, acordate que es una figura, una alegoría de Israel. Al ver Jesús, el Mesías Yeshua, lloró por Israel, lloró en la tumba de Lázaro. Bueno, dice que muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, porque era hombre, estaba en la condición de hombre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Yeshua, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Habla de creer, pero voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de la higuera. La Biblia nos compara con árboles. La higuera, dije, es comparada con Israel. Israel es el pueblo escogido, el primogénito del Señor. ¿Y qué hizo el pueblo? La esposa, bueno, hemos visto la historia,
que le fue infiel al Señor. Entonces lo abandonó el pacto, abandonó las leyes, los mandamientos, los estatutos y se fue tras dioses paganos. Entonces viene un correctivo. Bueno, los hombres en la Biblia son comparados también a los árboles. Entonces, lo que esta enseñanza del poder que hay en la palabra para bendecir, o como vemos aquí, no es que maldijo la higuera. Muchos dicen maldijo la higuera. No, da una enseñanza. En las versiones originales, claro, da una enseñanza. Es otra forma de hablarlo, de decirlo. Pero lo que te quiero transmitir es que como árboles debemos dar frutos. Porque el mismo Yeshua enseñó que el fruto, el árbol, se conoce por sus frutos. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Cierre ese versículo el Señor. Por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, a eso apunto siempre que digo que el Evangelio, las buenas noticias de salvación, es un cambio, como dice Romanos capítulo 12, una metanoia, una metamorfosis, un cambio en la mentalidad. Es pasar de un estado de cosas a otro. Una manera diferente de hablar. Una manera diferente de pensar, una manera diferente de hacer las cosas, de decir y de hacer las cosas, que la gente, el entorno, el mundo te vea de una forma diferente y que se den cuenta claramente que te has vuelto a Dios, has dejado las cosas del pasado, todo lo que no servía, la vanidad, todas esas cosas de lado. Pedro dice, basta ya el tiempo pasado de haberle agradado al mundo, a los hombres. Basta ya ese tiempo. Yeshua entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? Le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Estoy en Nueva Versión Internacional. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Yeshua, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sabe que en la cultura hebrea los judíos principalmente tienen la particularidad de cuando uno les hace una pregunta, ellos responden con otra pregunta? Entonces, es una costumbre muy particular que tienen los hebreos. Es lo mismo que hacía el Mesías. Yeshua les respondió con otra pregunta. ¿Qué te parece? Sigue diciendo Mateo capítulo 21. ¿Qué te parece? Continuó Yeshua. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. Pregunta, ¿cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Yeshua les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, estos son los publicanos, los cobradores de impuestos, y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de justicia, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Mire el corazón de las personas cómo permanece duro. Escuchen otra parábola. Parábola es un relato que va a dejar una enseñanza
espiritual a la persona, al oyente. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía, claro, el cobro del alquiler. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después le mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo. Mire, vaya pensando. Es un relato, una historia real o ficticia, pero que deja una enseñanza espiritual. Le mandó a su propio hijo. ¿Quién nos dio? A su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vinieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Pregunta, ¿hará que esos malvados tengan un fin miserable? Respondieron. Claro, los discípulos, la audiencia. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Yeshua, pregunta, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra, escuche, la piedra que desecharon los constructores, edificadores, dice otra versión, ha llegado a ser la piedra angular, la piedra principal? Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo, escuche, un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra, está hablando acerca de sí mismo, la roca de la salvación, que es Cristo el Mesías. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Yeshua, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Mire, a buen entendedor, dice un dicho popular, pocas palabras. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque la gente lo consideraba, ¿qué cosa? Lo consideraba un profeta, lo consideraba un profeta, lo que el Señor, la palabra, lo que él transmitía. Mire cómo se dieron cuenta los religiosos de la época, o muchas personas que también se resistían al Evangelio, a la palabra del Señor. Hoy nosotros tenemos prácticamente toda la historia contada. Faltan muy pocos acontecimientos para que cierre ese ciclo. Falta, como dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el tiempo de restauración, que venga ese tiempo de restauración. Viene Cristo, el Mesías, como Rey de Gloria, la Biblia dice, y viene pronto. ¿Y qué tiene que hacer la congregación? Todo aquel que dice, yo soy un hijo, soy hijo de Dios, soy una persona que decide, he tomado la decisión firme, y la más segura en mi vida de seguir los pasos de Cristo, el Mesías. Bueno, es ser obediente y estar preparado y activarte con frutos. Ahí vimos, con frutos, porque de nada te sirve, como el árbol que tiene muchas hojas, un formato, una apariencia externa. Pero su corazón está muy lejos, como decía el profeta y el Señor a través de los profetas, de labios me honran, pero su corazón está lejos, muy lejos de mí. Que puedas escudriñar la Escritura, que puedas atesorarla en el corazón y por sobre todas las cosas, que puedas ponerlas por obra. Mañana, si el Eterno así lo permite, Shabbat, vamos a seguir compartiendo más y más. Hay mucho para compartir, mucha palabra del Señor. Que el Eterno te bendiga y te guarde siempre, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, que puedas decir,
Estoy completo, estoy completa en el Señor. Muchas gracias y shalom. Alejem.